Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y quiero que lea conmigo el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo voy a repetir. Dios dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Quiero que mediten este texto de la Biblia esta noche, hermanos. Parece que Dios tiene una especial atención sobre aquellos que honran su nombre. La Biblia dice que hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay diferencias hasta en la familia. Usted se ha fijado que el papá muchas veces tiene a consentir más al hijo obediente que al hijo desobediente. Y Dios dice: voy a mirar a esta persona. Y Dios comienza diciendo, hermanos: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra es donde yo pongo mis pies. Los judíos habían hecho un templo hermoso, del cual se gloriaban. Salomón hizo un templo, hermanos, de puro oro. Todos los utensilios eran de oro. Pero Dios dice: yo no estoy encerrado en un templo hecho por manos humanas. Es más, quiero decirles que el cielo es mi trono, y en la tierra pongo mis pies. Pero donde yo habito es donde encuentro un corazón humilde y que tiembla a mi palabra. Entonces, Dios nos está comparando a nosotros como templos espirituales. Dios quiere habitar, quiere estar, especialmente, hermanos, no en un templo por muy bonito o lujoso que sea. La presencia de Dios va a estar siempre donde encuentre un corazón sencillo y humilde y un corazón obediente. Entonces Dios dice: miren, a mí no me impacta la estructura física de un lugar. Si quisiera un lugar bonito, yo tengo un gran cielo. Si yo quisiera un lugar bonito, tengo una gran tierra. Todo el universo yo lo hice. A mí no me van a impactar con cuestiones hechas por sus manos. Pero algo que sí llama la atención de Dios son dos cosas, y son las que yo quiero mencionar de este texto. A este miraré, dice Dios. Y miren, ¿a quién va a mirar el Señor? Dos cosas menciona este texto. Número uno, dice que Él va a estimar, Dios va a hacer caso, Dios va, hermano, a atender. Y dice: al que es humilde. Diga conmigo: humildad. Hermanos, Dios le encanta un corazón humilde. Uno de los requisitos divinos de los cuales Dios se agrada se llama la humildad. Ahí comienza todo. Humildad ante Dios, humildad ante los demás. Dios no le agrada el corazón soberbio. ¿Se acuerda usted que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma? Y en una de esas dice: el corazón altivo. Si hay una de las cosas con las que Dios no congenia,
es con la soberbia del corazón. Y mire, Dios no estima a la persona que se enfoca en sí misma. El egoísmo es lo contrario a la humildad. El egoísmo es centrarse en uno mismo, confía en uno mismo, en lo que uno mismo puede hacer, se exalta a sí mismo. Pero esa persona no la honra a Dios. Dios va a mirar un corazón humilde. Y el primer requisito que Dios le establece a su pueblo aquí es: quiero que sean un pueblo humilde. Quiero que sean un pueblo humilde, porque ese pueblo voy a mirar yo. Y si queremos alcanzar la misericordia y el perdón, usted ha escuchado aquel texto tan famoso: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué dice, hermanos? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces a Dios le agrada un corazón humilde. A Dios le encanta un corazón que se humilla, un corazón que se rinde. Mire qué es humillarse. La palabra humillar quiere decir inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o las rodillas. ¿Se ha fijado usted que los chinos a veces hacen esto, verdad? Siempre. Esa es una actitud, hermanos, de reconocer, de respeto. Y cuando uno agacha la cabeza, en aquellos tiempos que yo todavía me recuerdo que saludábamos, hermanos, a los adultos, a los abuelos, ¿verdad? Y saludaba a uno, buenos días, abuelita. Y la abuelita le tocaba la cabeza a uno. Dios le bendiga, hijo. ¿Por qué? Porque uno estaba teniendo respeto, humillación, admiración. Pero también humillarse es doblar la rodilla, inclinarse. Una de las actitudes que más cuesta del ser humano es humillarse, hermano. A nosotros eso lo tenemos injertado en los poros, lo que es el orgullo. Tenemos metido en los huesos la soberbia. Pero Dios dice: si se humilla mi pueblo. Ese es un llamado para nosotros, la iglesia del Señor. El llamado a humillarse es para nosotros. Muchas veces decimos nosotros, no, dice, yo no voy a dejar que nadie me diga nada. Bueno, esa era una actitud que teníamos antes de ser cristianos. Pero ahora nuestra actitud que Dios nos manda es esto: humillarnos. ¿Qué es el humillarse? Es abatir el orgullo. El orgullo, hermanos, aflora en nuestros poros. El orgullo se refleja muchas veces hasta en la forma que hablamos, en la forma, hermanos, que caminamos, que nos expresamos. Y Dios dice: quiero que sepan que el corazón que me encanta ver, el lugar donde me gusta estar, es donde hay un corazón que es humilde. ¿Y qué quiere decir humilde? Que ha echado fuera el orgullo. El orgullo es altivez de espíritu. El orgullo es, hermanos, decir: yo no necesito de nadie. Hermano, ¿quién no necesita aquí? Todos necesitamos la ayuda, hasta del más pequeño. Todos necesitamos, hermanos, la colaboración, a veces hasta de un niño, de un anciano, de una persona que de repente usted dice: ¿y este para qué va a servir? Mire, no menospreciemos a nadie. Todos necesitamos de todos, pero hay que reconocer humildad. ¿Qué es la humildad? O humillarse, hacer actos de humildad, arrodillarse o hacer adoración. Y Dios le encanta, hermanos, la humillación, porque la humillación ante Dios nos abre la puerta a las bendiciones. Si usted y yo queremos impactar el corazón de Dios, seamos personas sencillas, humildes. Una persona, hermanos, que está batallando con el orgullo, pero él sabe que el orgullo no es de Dios. Acuérdese usted
de que Satanás, cuando Dios lo creó, lo hizo, dice, perfecto, era hermoso, tenía, hermanos, vestiduras espléndidas. El cielo, hermanos, era una algarabía, ¿verdad? Con él y todo había fiesta, pero él dijo: voy a hacer mi trono más alto que el del Altísimo. Y dice la Biblia que Dios lo sacó, pues lo quitó de su oficio, lo bajó, hermanos, de su nivel de orgullo, porque eso no agrada a Dios. La excelencia de la vida cristiana es una vida libre de orgullo y de altivez. Cuando nos pensamos que somos autosuficientes. El rey David mencionaba, hermanos, un texto y decía: porque Jehová es excelso. Y oiga lo que dice: atiende al humilde. ¿Se ha fijado usted que en el gobierno, no todo mundo, hermanos, llega a la hora que quiere? Si usted dice: voy para la casa presidencial, eso es, si lo dejan entrar. No porque esté este gobierno, sino que así es. Para que usted pueda acceder a una cita, tiene que hablar con tiempo, a menos que sea buen amigo de los que están gobernando. Pero Dios tiene puertas abiertas para atender a los humildes, hermano. O sea, ¿quiere usted que cuando usted toque la puerta celestial, Dios le abra? Aprendamos a ser humildes. Queremos nosotros, hermanos, tener a Dios, hablemos así, en un lenguaje práctico, en nuestras manos. Si queremos nosotros que Dios nos escuche, tenemos que ser de corazón humilde. Pero dice: al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Allá viene aquel orgulloso, ni me le escuches la oración a ese. Fíjate, Señor, que allá viene aquel a orar, que dice que le ayude. ¿Quién es? Fulano. No, déjamelo, tal vez me queda chance. Mira, Señor, ahí viene uno que dice que necesita tu ayuda. ¿Quién es? Fulano. Ese es de corazón humilde. Pásamelo. Dios quiere, hermanos, de nosotros sencillez y humildad. Y cuando pensaba en esta semana, en este texto, esto es lo contrario a las normas del mundo de nuestro tiempo. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, casi siempre es quién está más arriba, quién está sobre los demás, quién tiene más fama, quién domina más. Pero Dios dice: yo quiero un corazón sencillo de ustedes y humilde. Yo voy a mirar a un corazón humilde. Es bueno saber que Jesús es nuestro gran ejemplo de humildad. La Biblia dice que Jesucristo se humilló a sí mismo viniendo a este mundo y convirtiéndose en pecado por nosotros. Uno lee Filipenses capítulo 2 versículo 1. Dice la Biblia que Jesucristo se humilló hasta la muerte. Dice la palabra del Señor que no le importó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Imagínense, hermanos, en el cielo. La Biblia dice que en el cielo no hay calor, no hay hambre, no hay tristeza, no hay muerte. Y Jesucristo dejó el cielo por la tierra. Aquí en la tierra, en vez de recibir alabanza, Cristo recibía golpes, recibía bofetadas. Su misma familia no creía en Él. Sus paisanos de Nazaret no creían en Él. Y Jesucristo se aguantó el desprecio de sus familiares, de sus paisanos. ¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto Él se humilló, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren los resultados de una vida humilde. Las puertas ante Dios están abiertas. A veces, hermanos, uno dice: yo quisiera tener unas 10 semanas de ayuno para que Dios me escuchara. Comience por tener un corazón humilde y va a tener puertas abiertas. Dios le va a abrir las puertas al hombre humilde. Gloria a Dios. Donde no hay vanagloria. Cuando tenemos el deseo, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Por eso Pedro dice: humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. Y dice bajo la poderosa mano de Dios. ¿No se ha fijado usted que a veces uno piensa que es más listo que Dios, hermano? ¿Sí? A veces uno cree que sabe más que Dios. Y por eso es que grandes chichotazos nos pegamos. Por eso es que nos va mal en la vida, hermanos. Porque nunca estamos bajo la mano de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo viaje, Padre? Señor, ¿es tu voluntad esta relación que yo tengo? Señor, este negocio que voy a emprender, ¿es en tu tiempo? Señor, este problema que tengo, Padre, ¿cómo voy a salir de este problema? Necesito ayuda. Se humilla bajo la mano de Dios. Pero cuando yo me salto y me pongo arriba, no, yo voy a ir allá porque yo quiero. No, es que yo voy a tomar la decisión de todos modos. A mí nadie me manda. Vaya pues, que nadie lo va a mandar. Pero si usted se humilla bajo la mano de Dios, la Biblia dice, escúcheme, el Espíritu Santo dice que Él te va a exaltar a su debido tiempo, hermanos. Vale la pena humillarse delante de Dios. Miren, a veces luchamos por el reconocimiento humano. A veces el hombre lucha por los aplausos. Pero el apóstol Pedro nos recomienda que el reconocimiento más valioso no es la alabanza humana, sino la exaltación que Dios da. Por eso yo digo que si Dios lo bendice a usted, goce de la bendición que Dios le da. Si Dios lo pone en alto y pasó de barrendero, pasó luego a un empleo más grande y luego hasta que llegó a ser gerente o dueño de la empresa, pero fue Dios que lo llevó. No tuvo que poner en un banquito a alguien, no tuvo que poner en mal a nadie para crecer. Dios lo exaltó. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, deje que Dios obre en su vida. Pastor, pero es que yo estoy orando que Dios me saque adelante. Humíllese bajo la mano de Dios. Él lo va a exaltar a su debido tiempo. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y le dice: y vete de tu tierra y tu parentela, y yo te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre. Cuando la exaltación viene de Dios, hermano, con gozo hay que recibirla. Jesucristo dijo: cuando ustedes vayan a orar, enciérrense en su cuarto, y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Mire qué bonito. Por eso es que Dios dice: yo voy a mirar al corazón humilde. Dios quiere y sabe cómo bendecir a su pueblo. En el momento que Él dice, porque de repente alguien dice: yo estoy pidiéndole al Señor, pastor, una solución en mi vida. Espera el momento de Dios, hermano. Espera el momento de Dios. Manténgase usted bajo la mano de Dios. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted lleva un año orando, se le acabó el mes de noviembre y viene diciembre y no ha recibido ninguna petición de oración que ha estado haciendo, no se desespere. Manténgase ahí humillado. Señor, aquí voy a estar, Padre, esperando tu respuesta. Como aquella viuda que todos los días iba al juicio. Y dice la Biblia que todos los días iba y el juez no le hacía caso. Pero un día el juez dijo: esta viuda me es molestia, le voy a resolver su problema. Jesucristo hablaba de la importancia de orar y no desmayar. Mantengámonos ahí, hermanos, que nos va a ir bien. Mantengámonos ahí, que nos va a ir bien. Ayer que tuvimos nuestro retiro con los hombres, hablábamos de los hombres íntegros. Y una de las cuestiones de los hombres íntegros, hermanos, es que dejan que Dios pelee por ellos. Que Dios tome venganza por ellos. Que Dios pelee sus batallas. No es tiempo que nosotros, hermanos,
tomemos las cosas por nuestras manos, humillémonos bajo la mano de Dios y que Él se encargue de nuestros enemigos. Pero manténgase ahí. ¿A dónde está nuestra fe? Es que ya no aguanto, pastor. Le he orado 5 años y Dios no me responde. Dígame, ¿somos más listos nosotros que Dios? ¿Somos más inteligentes nosotros que Dios? Si Dios nos dice no, es porque Él nos está protegiendo de algo. Y si Dios nos dice que sí, es porque su bendición va con nosotros, hermanos. Entonces, si Dios dice no, es para nuestro bien. Pero es que me canso de esperar en Dios, pastor. Ya mire, ya vienen los tamales y yo no recibo nada. Hermano, a Dios no lo sofoca el calendario ni el reloj. Usted y yo solo mantengámonos ahí bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cómo se siente usted? Porque ya tiene 40, porque ya tiene 50, porque ya va con 60 años y dice, no, yo todavía no he disfrutado la vida. Mire, manténgase bajo la mano de Dios, que lo que viene para nosotros, dice la Biblia, son cosas que ojo no han visto, ni oído han oído, ni han subido al corazón de nosotros y de un hombre, hermano, las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Prepárese aquí, humíllese ahí, que la bendición va a llegar. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor. Cualquiera que se enaltece será humillado. Lucas 14:11. Pero el que se humilla va a ser enaltecido. La gente humilde reconoce su pecado, comprende que es una persona, hermanos, que tiene limitaciones. Comprende que es débil moralmente, que tiene necesidades. La persona humilde, hermanos, sirve desinteresadamente, donde los intereses personales son cancelados. Dios quiere que nosotros caminemos en humildad. Gloria a Dios. Ahora, lo segundo que el Señor dice en el texto es: voy a mirar al que tiembla a mi palabra. Primero dice, voy a mirar al pobre y humilde de espíritu. Y luego dice, voy a mirar al que tiembla a mi palabra. Miren, hay una cosa que a Dios le agrada, y es que reverenciemos su palabra. La palabra temblar no significa que cuando uno mire una Biblia le agarre, hermanos, temblequera, ¿verdad? Hoy sí estoy temblando a la palabra. No. No se refiere que me voy a llenar de miedo. Temblar a la palabra de Dios es respetar la palabra de Dios. Temblar a la palabra de Dios es comprender, es respetar la voluntad de Dios. Eso es temblar a la palabra de Dios. Respetar la voluntad de Dios. Y yo pensaba en esta semana, ¿cómo podemos serte más agradables, Señor? Y Dios me llevó a esto. Quiero que tiemble a mi palabra. Quiero que respeten mi voluntad. Escuche lo que Dios nos manda a decir esta noche, hermanos. Si Dios nos dice que es blanco, aceptemos que es blanco. Si Dios nos dice que es negro, aceptemos que es negro. No, Señor, pero no podés cambiar de parecer, Padre. Es que fíjate que no me gusta eso. Dios dice, yo voy a mirar al que respeta mi voluntad. Yo voy a mirar al que tiembla a mi palabra. ¿Por qué la iglesia, hermanos, muchas veces fracasa? Porque la iglesia camina a su manera, no a la manera de Dios. Porque muchas veces las congregaciones, hermanos, nos estancamos. Porque en vez de hacer la voluntad de Dios, desechamos la voluntad de Dios. Y mire, se nos advierte en la Biblia lo peligroso que es desechar al que habla. Mire lo que dice el texto: mirad que no desechéis
al que habla. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿Quién habla? La palabra de Dios. Y dice Dios, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, o sea Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Cuando usted escucha la palabra del Señor, hermanos, ¿qué dice usted? Cuando usted va a tomar una decisión, ¿se ha puesto a pensar lo que Dios dice de eso? ¿O solo se avienta? Dios quiere que no desechemos su palabra. Dios ya no quiere que desechemos, hermanos, su voluntad. Mire el peligro que hay de no temblar a la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo. Yo solo soy, hermano, como un instrumento aquí por el cual corre la palabra de Dios. Usted conmigo se puede tener muchos problemas si usted quiere, pero no los va a resolver conmigo. El asunto es lo que Dios dice, lo que Dios manda. Dios dice: no desechen al que habla. Cuando el texto de Dios viene a su mente, porque Dios habla de muchas maneras, yo le decía: Señor, ¿cómo podemos agradarte más? ¿Cómo quieres que seamos mejores cristianos? Y Dios me lleva a esto: quiero que respeten mi voluntad. ¿Se ha fijado usted aquí en el mundo, hermanos? Dice los hijos cuando se muere el papá, no, dice: respetemos la voluntad de mi papá. Mi papá dijo que lo enterráramos así, de esta forma. Hay que respetar la voluntad de él. Mi papá dijo que le pusiéramos aquella camisa. Hay que respetar la voluntad de él. Mi papá dijo que aquel montón de matas de chata que la regaláramos a fulano. Hay que respetar la voluntad de él. ¿Por qué a veces respetamos humanamente lo que el mundo dice, lo que la gente dice? Pero a veces, hermanos, lo que Dios dice lo vemos de menos. Ya no nos importa la voluntad de Dios. Si esta iglesia, hermanos, quiere quedar, como dicen, cachetona con Dios, y me refiero a iglesia, todos nosotros, respetemos lo que Dios habla. Eso le agrada a Dios, dice Dios. A mí me encanta cuando dice miraré. En otra traducción dice: voy a estimar al que es humilde y al que tiembla a mi palabra. Dios quiere que no desechemos cuando Él nos da su voz, que no desechemos su voluntad, hermanos. Durante este año yo estoy seguro que en algún momento Dios le dio una palabra directa a usted y a mí. Pero ¿qué hicimos con la palabra que Dios nos dio? ¿Hicimos oídos sordos? ¿Nos olvidamos de la amonestación del Señor? ¿O en el tiempo, hermanos, de escasez, de aprietos, yo me acordé de Dios y Dios me habló y me dijo: hijo mío, vuélvete a mí? Y yo todavía no me he vuelto. O Dios dijo: perdona a tus semejantes, y todavía no los he perdonado. O Dios dijo: hermanos, quiero que hagas esto, y todavía no lo hemos hecho. Pero más que lo que hemos escuchado en nuestras experiencias, lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que reverenciar, hermanos. Mire qué tremendo es esto. Dios dice esta noche que no desechemos al que habla. Y nos dice esto en Santiago capítulo 1 versículo 22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice, mire qué terrible, hermano, engañándose, dice, a ustedes mismos. Mire qué bonito estuvo la prédica, vamos. Sí, hoy sí nos habló el Señor, gloria, y no hacemos nada, hermano.
Llegó el lunes, nada. Llegó el martes, nada. Entonces dice el apóstol, se están engañando ustedes solos. Porque Dios no quiere tanto que seamos, hermanos, simples receptores de su palabra. No, Dios quiere que hagamos su voluntad. Cuando Dios dice, yo miro al que tiembla mi palabra, se refiere al que hace su voluntad. Por eso, Dios nos está llamando esta noche, iglesia, que temblemos a su palabra. Yo creo que algunos de ustedes se criaron cuando el papá decía, tiraban una escupida en el suelo. Mira, si no venís y esa escupida ya se secó, te voy a sonar. Corrían, porque le tenían temor al padre. El papá decía o la mamá decía, anda y regresar rápido, si no ya sabes lo que te va a pasar. Como rayos, hermanos, al mandado. ¿Cuál quedarse en el campo jugando pelota, platicando con los vecinos? No, como rayos. ¿Por qué? Porque había temor, había obediencia. Y yo le pregunto esta tarde, hermanos, ¿y con Dios cómo somos? Todo lo cuestionamos. A saber eso, babos, de que hay que vivir en santidad, babos. Dios sabe que uno se le zafa la lengua por rato, babos. A saber eso, babos, de predicar, ¿cómo será? Hermanos, a veces razonamos todo. ¿Será que el cielo existe, vos? Yo creo que se inventan los hermanos para tenerlo entretenido a uno los domingos. ¿Y el infierno será cierto que existe? Y a cuestionar. ¿Y será cierto que la Biblia es palabra de Dios, vos? Y por ahí sale en el Facebook, en el YouTube y por todos lados, hermanos, gente que cuestiona la Biblia y dice, no, la Biblia tiene tantos errores, el texto tal se contradice con el otro, y empiezan a razonar, y un montón de hermanitos, hermanos, caen en eso. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree y se le obedece. Hermanos, ¿quién entiende a Dios? Dígame usted. Y la mente de nosotros así es, mire, hermano, mente de caracol ahí chiquitilla. A nosotros todo se nos olvida y queremos entender al que diseñó el universo. No sé si el mes pasado, un telescopio moderno de la NASA, hermano, sacó una fotografía pero amplia del universo. ¿Y sabe cómo se mira la Tierra? Como una arenita que está a la orilla del mar. ¿Y quién creó toda esa constelación de estrellas y mundos y todo ese montón de cosas? Una mente maestra que sostiene, hermanos, los planetas para que no choquen, para que no nos hacemos en el sol, ni nos congelemos lejos del sol. Dios ahí nos mantiene, mire, bien ubicados. ¿Y quién nos puso ahí? Nos puso Dios. Y nosotros cuestionamos a Dios. Cuando Job estaba en crisis, él decía, ¿dónde está Dios? Quiero saber por qué Dios me tiene en estos aprietos. Job cuestionando a Dios. Así nos pasa a nosotros. ¿Por qué será que me reventé la uña del dedo gordo del pie derecho? Dios, yo te sirvo, Padre, yo te amo. Dejemos de cuestionar. Dios quiere un corazón humilde y sencillo, pero a veces queremos echarle la culpa a Dios hasta de lo que nosotros comemos, hermano. ¿Y por qué permitiste, Padre, que me inflara la panza? Mire, hermanos, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Aquellos que hacen la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, Jesucristo dijo, le compararé a un hombre sabio que hizo su casa sobre la roca. Le tengo una buena noticia. El que obedece la palabra de Dios, hermanos, tendrá una vida firme, sólida, en su vida espiritual, en todo lo que le rodea. Pero Dios dice, aquel que escucha mi palabra y no la guarda, no lo obedece, es como el que hace su casa sobre la arena. Ay, apenas dicen que va a llover y ya se llevó la casa, hermano, porque está sobre la arena. Cuando se escuchan malas noticias en el mundo,
Yo le pregunto, ¿cuál es nuestra actitud? Ya escuchaste vos que se va a desarmar el mundo, ¿sí? Ay, no hayamos qué hacer, Padre. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Desesperados, afligidos, abatidos. ¿Por qué no decimos, bueno, si se desarma de todos modos, la Biblia dice que si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Y al final no pasa nada, hermano. Pero en pequeñas cosas nuestra fe tambalea. ¿Por qué? Porque somos solamente oidores, no hacedores. Dios no quiere que nuestra vida esté fundada en una maceta, en un grano de arena. Dios quiere que nuestra vida cristiana sea sólida, hermanos. Yo quiero verlo a usted, a mis hermanos que están aquí jovencitos. Quiero verlos canosos sirviendo a Cristo. Y que me digan, pastor, bueno, ya no vamos a ir, pastor. No, pastor, aquí estamos, pastor. Ya sin dientes, pero aquí estamos. Quiero ver a mis hermanos ancianos que están aquí todavía. Y que cuando ya Dios diga ya que ya se van para otro mundo, agarrarle la mano derecha y decirle, hermano, lo logró. Fue fiel hasta el final. Pero no que vayan a decir, no, ya que él comenzó en el evangelio, pero ya terminó boca abajo en una cuneta. Y aquella voz, no, pues comenzó en el evangelio, pero ya fue a parar allá al mundial de Qatar. Hermanos, mire, Dios quiere que seamos hacedores. Si usted y yo solo somos oidores, dígale al que está al lado, te estás engañando vos solo, si solo estás escuchando y no haces nada. Eso dice la Biblia. Ahora, Dios dice, el que tiembla mi palabra. Le tengo una noticia, hermanos. El mar obedece a Dios. Cuando Jesucristo dijo que el mar se callara, el mar enmudeció. Le dijo a los vientos que se alejaran y los vientos se alejaron. Cuando Cristo les decía a los demonios que salieran, los demonios huían. Pero cuando se encontró con el hombre, ¿sabe qué hicieron los hombres, verdad? Más bien lo echaban a Jesús. Le cuento algo. La fe de los demonios. Dale el otro. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando el demonio escucha el nombre de Jesús, le agarra temblazón, porque el nombre de Jesús es poder. Cuando el diablo escucha la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, el enemigo tiembla. Los demonios tiemblan al nombre de Dios. O sea que los demonios tienen fe. Hermano, si esos demonios creen y tiemblan, que son viejísimos, antiguísimos, malísimos, porque a nosotros nos cuesta creerle a Dios. A veces hasta el diablo cree más a Dios que nosotros. Me he encontrado con alguna gente que no es cristiana y dice, las cosas de Dios se respetan. Pero algunos, cuando ya estamos en Dios, se nos olvida que las cosas de Dios se respetan. Cuando estábamos afuera, a veces parecía que teníamos temor. No, yo no me quiero acercar a Dios, porque el día que yo me acerque a Dios, yo no quiero jugar con las cosas de Dios. A los 3 meses, 4 meses, vamos bien. 5 meses, vamos bien. Ojalá que así siguiéramos toda la vida, con ese temor y temblor de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué los demonios tiemblan? Porque conocen y saben de lo que Dios es capaz. Pero por creer tampoco se van a salvar. Los demonios no se van a salvar porque creen. ¿Por qué? Porque aunque los demonios creen, los demonios no obedecen. Los demonios hacen lo que quieren. Hacen la voluntad de Satanás.
Entonces ponga atención a esto. Usted y yo podemos creer en Dios y no temblar a su palabra. Usted y yo podemos creer en Dios y tener la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Los demonios creen en Dios, el diablo cree en Dios, pero el diablo no obedece. Y escúcheme esto, hermano, la fe sin obediencia no sirve. Si no, a los demonios les fuera bien, porque ellos tienen fe, creen, pero no obedecen. Y el mar le obedece, los vientos le obedecen, los demonios le obedecen. Pero a diferencia de los humanos no le tenemos temor a Dios. Los seres humanos no nos importa muchas veces lo que la Biblia enseña. Y si nos importa, yo voy a obedecer la palabra de Dios, pero por pedazos, no completamente, solo lo que me interesa. Dios dice que a los seres humanos, mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré al que tiembla a mi palabra. Regresá, Jairo. Usted sabe lo que dice este texto. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace es el que tiembla a la palabra de Dios. El que tiene fe pero obedece. El que hace la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero es que profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor dice: yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿por qué no respetamos la voluntad de Dios? ¿Qué nos cuesta respetar la voluntad de Dios? No se nos olvide que la voluntad de Dios es buena, hermanos. Es agradable y es perfecta. Cuando nosotros salimos de Florida, yo me sentía como que venía en una nube, porque venía en la voluntad de Dios. Cuando llegué allá, yo le dije: Señor, si quieres que yo esté aquí, aquí voy a estar todo el tiempo que tú quieras. Y les dije a los hermanos: hermanos, los amo y los quiero, pero el día que Dios me saque, con gusto me voy. Ahora Dios nos tiene aquí. Mañana, si Él quiere, nos puede mover. Y miren, si obedecemos, nos va a ir bien. Pero si nosotros solo decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Dios quiere, el Señor dice: no los conozco a ustedes. Dios no va a mirar a aquel que no obedece su palabra, hermanos. Termino diciendo esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Miqueas 6:8. Oh, hombre, ponga el nombre ahí suyo, hermanos. Oh, Jairo. Oh, Angélica. Oh, ¿quién más aquí? Emilson. Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de vos, Jorge? Que haga justicia. ¿Qué pide de vos, Marisol? Que ames misericordia. ¿Qué pide de vos, Necta? Que te humilles ante Él. Eso es lo que pide Dios. Él ya nos dijo qué es lo que quiere: que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos. Dejemos lo demás en sus manos, hermano. Y mire qué dijo Jesús. Jesucristo dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire qué dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo dejo de confiar en mí y me deposito en las manos de Dios, mi alma descansa.
Pastor, ya no hay cómo resolver este problema de esta deuda, esta mujer que tengo, este marido que tengo. Ya no hay qué hacer con estos güirros que tengo, pastor, estoy que me muero. Mire lo que dice Dios. Aprendamos de Él. Humillémonos ante Dios y vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Si usted es de aquellas personas, hermanos, que esta noche usted en su corazón ha dicho: ¿cómo puedo ser un mejor cristiano? Dios nos ha dicho dos cosas esta noche. A mí me encanta la gente humilde y que respeta mi voluntad. Dios dice: me gusta, estimo, me encanta ver a los que son humildes y a aquellos que respetan mi voluntad. Y Jesucristo nos da esta promesa: si ustedes aprenden de mí, su alma va a descansar. Cuando yo digo, hermanos, yo no necesito de nadie. Cuando yo digo, ¿para qué voy a buscar de Dios? Créame que el abatimiento no está lejos de nosotros. Pero cuando yo me humillo ante Él, la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cuando yo tomo en cuenta a Dios para todo, Señor, en este día, Padre, voy a viajar para el Benque. Este día voy a ir a Tela. Este día, Señor, quiero que me guarde. Voy para allá, para Arizona. Y cuando yo aprendo a depositar todo mi diario vivir en el Señor, hasta el día es mucho mejor. Padre, hoy voy a comenzar un trabajo nuevo. Necesito tu respaldo. Señor, necesito que me ayudes en esta situación que no encuentro salida. Y Dios dice: lleven mi yugo, aprendan de mí. Miren, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Aprendan de mí y van a encontrar descanso para su alma. Ya no va a estar pensando usted, hermano: me voy de San Juan Pueblo, a ver a dónde voy a pegar. Me corto las venas, dejo esta casa botada. Ya no va a pensar así, porque ahora usted está bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios dice: a ese voy a mirar. Y cuando Dios dice a ese voy a mirar, no quiere decir que solo nos va a estar viendo. No, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a sostener. Y como dice el Salmo 23, Él me llevará y me hará descansar en delicados pastos. Y va a poner, dice, una gran mesa delante de mis enemigos. Y dice al final el texto: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un Dios que nunca falta. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que esté de pie esta noche, hermano. Eterno Dios, queremos ganar tu corazón, Dios mío. Queremos ganar tu corazón. Queremos